Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A continuación les presentamos nuestro protocolo de tesis, que es una intervención logopédica para desarrollar el lenguaje expresivo en un estudiante con TEA de la Unidad Educativa Especializada Agustín Cueva Tamariz. La línea que lleva este protocolo es una educación inclusiva para la atención a la diversidad. Este protocolo fue realizado por Karen Estefanía Castro Gómez y quien les habla, María José Mazachac. Como primer punto tenemos los antecedentes investigativos. En diversas investigaciones internacionales, como en España, se ha observado a estudiantes con dificultades en la comunicación expresiva y la comprensión en general, por lo que se procedió a una intervención logopédica para la estimulación general del lenguaje y lograr desarrollar las pautas particulares de su capacidad de habla y haga uso de las mismas. Otro caso interesante es en México, que se presenta un manual de intervención para niños con problemas de lenguaje expresivo, como son ejercicios para el desarrollo de los órganos articulatorios, juegos para el desarrollo de la expresión, ejercicios para el desarrollo de la capacidad de estructuración, ejercicios para mejorar la estructuración gramatical y actividades de conciencia fonológica. En Ecuador encontramos investigaciones a nivel logopédico que consideran que este trastorno afecta a varios niños, por lo que se propone implementar talleres de terapias de lenguaje para establecer o restablecer la comunicación lingüística no desarrollada, alterada o interrumpida en los niños mediante actividades de intervención del lenguaje. De modo semejante, en la Universidad Nacional de Educación de Azogues se describe cómo los estudiantes que poseen TEA presentan dificultades en la comunicación, lo cual es una barrera no solo en su aprendizaje, sino también a nivel social, por lo que se propone diseñar una propuesta de intervención con estrategias de apoyo logopédico para mejorar el lenguaje expresivo. La contextualización. Bueno, las prácticas fueron realizadas en la Unidad Educativa Especializada Agustín Cueva Tamariz. Se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, ofrece una modalidad de estudio presencial y atiende en dos jornadas, matutina y vespertina. Cuenta con todos los subniveles de educación general básica y bachillerato técnico en servicios hoteleros. La unidad educativa está conformada por 27 docentes y un amplio equipo multidisciplinario. Atiende estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, donde se evidencia estudiantes con síndrome de Down, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y multidiscapacidades. La problemática a investigar se sitúa específicamente en el aula de noveno de GB en la jornada matutina conformada por 4 estudiantes quienes tienen autismo con grado leve, moderado y grave, donde se ha podido evidenciar que el estudiante PS reflejó una carencia comunicativa en el lenguaje expresivo, demostrando afecciones en la comunicación e interacción con sus compañeros y docente. En la comunicación expresiva produce de 6 a 10 palabras solas o con pronunciación aproximada. Asimismo, elabora 20 o más palabras aproximadas de nombres, inclusive no responde a los sonidos vocálicos de juego como silbidos, vibrar la lengua y labios. La pregunta central de esta investigación es cómo contribuir al desarrollo del lenguaje expresivo en un estudiante que presenta TEA del noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Especializada Agustín Cueva Tamariz. Como objetivo general tenemos proponer actividades de intervención logopédica para el desarrollo del lenguaje expresivo en un niño con TEA del noveno año de EGB de la Unidad Educativa Especializada Agustín Cueva Tamariz. Objetivos específicos. Determinar los fundamentos teóricos del desarrollo del lenguaje expresivo en un estudiante con trastorno del espectro autista. Caracterizar el desarrollo del lenguaje expresivo de un estudiante con trastorno del espectro autista y diseñar actividades de intervención logopédica para el desarrollo del lenguaje expresivo en un estudiante con trastorno del espectro autista. Como justificación, la importancia de proponer actividades de intervención logopédica pretende enriquecer la competencia lingüística de los niños, niñas y adolescentes con problemas de lenguaje expresivo. La relevancia del tema radica en contribuir al desarrollo y estimulación del lenguaje expresivo, buscando así propiciar e incrementar su comunicación oral, brindando las herramientas necesarias para que sea capaz de desenvolverse con autonomía en su contexto social y educativo. La factibilidad de utilizar estas actividades nos servirá para estimular el lenguaje expresivo e intervenir en los procesos de adquisición del lenguaje, además de contar con el apoyo de la docente para poner en práctica esta intervención y disponer de los recursos necesarios. La investigación beneficiaría directamente al niño que presenta TEA, permitiendo así un buen desarrollo académico para su beneficio personal y en el futuro laboral. Marco teórico. El presente apartado tiene la finalidad de dar a conocer el valor y la importancia de la investigación, ya que la misma se sustenta bajo diferentes fundamentos y referentes teóricos que aportan en el desarrollo, construcción y redacción de la parte teórica que validarán la investigación. Como primer epígrafe tenemos el lenguaje expresivo. ¿Qué significa? El lenguaje expresivo es el proceso neuropsicológico que permite la comunicación de los niños, la adquisición de aprendizajes, la organización del pensamiento y la regulación del comportamiento, entre otros.
Las secuencias motoras que intervienen en el habla, hemos encontrado 5 que son la respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia. Y las etapas del lenguaje, que son las etapas prelingüísticas y la etapa lingüística. Y hemos realizado una tabla del desarrollo del lenguaje desde las primeras etapas. El trastorno del espectro autista. ¿Qué significa? De acuerdo al Ministerio de Educación 2013, se trata de un trastorno que evidencia según el grado de afección, dificultades para desarrollar relaciones adecuadas con el resto de personas, falta de reciprocidad social y emocional, un apego rígido a rutinas y un comportamiento motor repetitivo. Los individuos con este trastorno no tienen lenguaje y si lo tienen es estereotipado, muy simple y casi siempre reducido a palabras sueltas y repetitivas. Generalmente su comunicación con las personas es nula. La clasificación. Como expresa Armando 2016, existen 4 tipos de autismo. Autismo o síndrome de Kanner, síndrome de Asperger, trastorno desintegrador infantil o síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Las causas. Se puede dar por la genética y factores ambientales. Y por último, los factores de riesgo que son el sexo del hijo, antecedentes familiares, bebés extremadamente prematuros y la edad de los padres. Tenemos el desarrollo del lenguaje expresivo en niños con TEA. El autismo se asocia con los problemas de comunicación y lenguaje, y sabemos que las personas portadoras del mismo tienen inconvenientes para estructurar o entablar comunicación. Por lo general muestran ciertas alteraciones o déficits de los componentes lingüísticos, como son en el fonético-fonológico, léxico-semántico, pragmático y morfosintáctico. Según Guzmán y Pesantes, algunas de las características generales del lenguaje en niños con TEA es que un determinado porcentaje en niños es incapaz de dialogar, mientras que otros sujetos poseen un amplio vocabulario y son capaces de establecer una conversación acerca de diferentes tipos, temas o contenidos de forma profunda. No obstante, es importante aclarar que no todos los niños que presentan autismo tienen problemas de lenguaje, sino más bien dependerá del desarrollo y evolución que haya tenido dentro de determinados contextos en los que se haya desenvuelto. Marco metodológico. Dentro del marco metodológico podremos apreciar el proceso por el que se transcurrirá la investigación realizada. Tenemos el paradigma de estudio asumido en esta investigación, es el hermenéutico interpretativo. La investigación se sustenta desde un enfoque cualitativo y el método que acompaña la misma es el estudio de caso, el cual tiene 3 fases, que es la selección de casos, formulación de generalizaciones y énfasis en la interpretación. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de información. La observación participante. Para esta técnica se utilizaron 2 instrumentos de recolección de información que son el diario de campo y la escala valorativa. La entrevista. Los instrumentos que se utilizaron en esta técnica son la guía de entrevista a la docente y la guía de entrevista a la familia. Y por último, la revisión bibliográfica. El instrumento utilizado en esta técnica son las fichas de contenido. Ya. Nuestra propuesta, que tiene por nombre la intervención logopédica para desarrollar el lenguaje expresivo en niños con TEA. La intervención logopédica tiene como finalidad realizar la detección, intervención, diagnóstico y evaluación de los trastornos de la comunicación y el lenguaje. En la opinión de García y Cárdenas 2020, la intervención logopédica ha transitado por diversos enfoques de atención a personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Por lo antes mencionado, cabe recalcar que para lograr una óptima comunicación se debe tener en cuenta sobre los elementos que intervienen en la expresión del lenguaje y estos se centran en los aspectos que figuran a continuación. En el componente fonético tenemos estrategias de apoyo logopédico para este componente y son los siguientes: identificar y diferenciar sonidos ambientales, que son timbre y caída de objetos; corporales, como chasqueteo de dedos, palmadas, etcétera; musicales, como maracas, platillos, triángulos, claves, etcétera; onomatopéyicos, como son los sonidos de los animales; y del lenguaje consonánticos, disyuntivos y correlativos. El componente fonológico. La estrategia para este componente son las siguientes. Reproducir fonemas que domina de forma aislada e ir paulatinamente formando sílabas y palabras. Pronunciación de sílabas, palabras y oraciones con los distintos sonidos del idioma. Utilización del lenguaje en la repetición de rimas, adivinanzas, trabalenguas y canciones. Y ejercicios de discriminación fonológica, como reconocer fonemas en diferentes palabras.
Y tenemos el componente léxico-semántico. Algunas de las estrategias de intervención que se pueden ejecutar a nivel léxico son las siguientes: pronunciar nombres de objetos, personas, animales y describir sus características esenciales. Clasificar objetos en función de un criterio determinado, parecido, forma, relación categórica. Juegos de contrastes de objetos, explicitando diferencias y semejanzas. Juegos de palabras con dos o más sentidos semánticos. Clasificar objetos en función de un criterio determinado, parecido, forma, relación. Transformar verbos en sustantivos y viceversa. El componente morfosintáctico. Se muestran algunas estrategias que se pueden utilizar a nivel morfosintáctico, como juegos de construcción de frases a través de preguntas sobre un suceso concreto, como qué hace, qué está utilizando, cómo lo hace, introduciendo diversos complementos oracionales. Juegos de ampliación progresiva de enunciados entre el niño y el adulto. Cada uno ampliará la emisión ampliada por el anterior y así sucesivamente. Mantener diálogos en los que se utilicen los distintos tiempos verbales como el pasado, presente y futuro. La narración intencionada gradualmente, la utilización del género, número de complementos de tiempo y de lugar, etc. Las respuestas a preguntas, programar oraciones donde se usen preposiciones, tiempos verbales, pronombres, etc. Y eso sería todo lo que es nuestro protocolo de investigación. Espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención.